Tú me dices. Ahí. Baja un poquitico. Le vuelves a dejar ahí. ¿Acá? Sí. Mira. Ya. Bueno, lo vamos a ver en dos sitios a la vez. Pero allá la señal va retrasada. Muy buenas noches, bienvenidos a su canal De Cerca, Periodismo Independiente. Hoy miércoles 11 de marzo del año 2020. Hoy tenemos como invitado a Monseñor José Roberto Ospina León Gómez, obispo de la diócesis de Buga, con el cual estaremos conversando sobre documentos recientes del Sínodo Especial para la Amazonia y también del Papa Francisco, que se ha preocupado muy específicamente por la situación climática y global del planeta. Monseñor, bienvenido a nuestro programa y a nuestro canal. Alfredo, muchas gracias, agradezco la invitación. Me parece muy interesante un tema de tanta actualidad como es el tema de la Amazonía, como es el tema climático, y ahora que estamos con todo este boom de la pandemia, pues qué bueno que También podamos como charlar producto de nuestro desorden, ¿no? Pues no sabemos todavía. No sabemos, pero Sí. de todas maneras, en otras épocas eran las famosas pestes. Pestes, sí, señor. Que mataban Del mucha medioevo, gente. sí, señor. Y eso. Hoy día lo que pasa es que con los medios de comunicación y las redes sociales, todos Todo va más nosotros nos rápido. vamos comunicando demasiado rápido. Demasiado, sí, señor. Todos vamos sabiendo qué va pasando, entonces las angustias y los pánicos nos van invadiendo a todos. Pero ese es el mundo y hay que hacerle frente a la realidad como viene. Bueno, nuestros televidentes saben que en la primera parte es como del programa siempre es la biografía y la experiencia de vida del invitado. Entonces yo comenzaría por lo que Monseñor nos quiera contar sobre su origen, de dónde nació, dónde estudió. Yo formo parte de una familia sencilla, diría yo, pero que tiene sus ancestros en Bogotá. Yo nací en un pueblito, un pueblo que se llama San Miguel de Sema, muchos seguramente no lo han oído nombrar. Ese es camino a Villa de Leyva. Cerca Chiquinquirá. ¿Sí? Limita con Tinjacá, era del municipio de Tinjacá, sobre la laguna de Fuquené, o sea que el límite de Boyacá con Dinamarca. Ya. Cuando papá y mamá se casaron, se fueron a vivir allá, a la finca que está en la familia como desde 1878, por ahí. Es una casa de esas haciendas antiguas. Y ahí nacimos los tres mayores. En esos, papá y mamá se fueron otra vez para Bogotá. Allí yo crecí como hasta los 7, 8 años. Volvimos allá. Y era la época en que había que estudiar internos. Porque la mayoría de la gente vivía en el campo. La gente en la ciudad no es como hoy día. Era como un 70% en el campo, 30% en la ciudad. Después eso se invierte, y después, ¿no? Exactamente, se ha invertido la cifra. Entonces, busquen un sitio donde pudiera yo entrar, porque mamá era la que me había enseñado la primaria. Yo había estudiado kinder y preparatorio en un colegito de Chapinero, de la CES Guerrita, que se llamaba El Niño Jesús. Entonces, cuando llegué al Instituto de Altihammer Todd, que era dirigido por el padre Ángel María Olarte, y había un sacerdote que llevaba un año de ordenado, el padre Germán Pinilla, entonces me entrevistó. Me acuerdo que me puso a escribir el Ave María y algo de matemáticas, y me haría preguntas. Pero ahí ya iba a pasar usted al bachillerato. No, ¿sí? Estudiar quinto elemental para redondear ya. la primaria. Sí.
Y entonces, cuando subió donde el padre Olarte a decirle que aquí hay un niño que no ha hecho primaria, y dijo el padre Olarte, ¿y quién le ha enseñado? Dijo la mamá. Si la mamá le ha enseñado, queda admitido. Automáticamente. Automáticamente. Pero, Entonces, perdón, monseñor, ¿su mamá era maestra de no, profesión? no, no. Mm, Una mujer que le encantaba la lectura. Fuimos 9 hijos. Estuvimos en el campo. Ella era de Bogotá, era de Chapinero. Ella nunca había estado en el campo, entonces no, para ella no le fue fácil, pero fue claro. muy interesante. Era una mujer con una gran sabiduría humana y pedagógica. Y yo digo, son de las mujeres grandes. Curiosamente, hoy hace 12 años murió. Oh, para que vea usted Sí, sí, la sí, coincidencia en Bogotá. sí. Sí, muy Bogotá. Ujú. Bueno, y entonces así empecé yo a estudiar mi bachillerato, pero yo no pensaba ser sacerdote. Por el contrario, viví enamorado todo mi bachillerato y con ganas de ser militar, Ujú. pero se me complicó por que tenía miopía y en esa época pues no había chance de que a uno reciba en la escuela Usted iba a entrar a la militar. escuela militar Yo José quería María Córdoba. la escuela militar de cadetes, Sí, ahí en el 80. sí, señor, sí. Y entonces no, ni siquiera lo intentamos por mis gafas. Claro. Pero me empezó como a saber un saborcito de que darse uno a los demás era algo que producía una gran alegría en el corazón. Ujú. El servir, el hablar de Dios a los demás. Y todo comenzó muy sencillo porque yo era un niño de 11 años en quinto elemental y me entregaron una parejita de hermanos de 5 y 6 años para que le enseñara las oraciones y a persignarse y todo eso. Como preparación para la comunión. Sí, como las oraciones que poquito Sí. a poco se van aprendiendo, Ujú. pero no inmediatamente para la primera comunión, sino... Y nos ponían entonces a dar, y yo creo que ahí comenzó como alguna afición a poder uno entregar y hablar de nuestro Señor y enseñarle a otros. Ya nosotros teníamos la filosofía en la Javeriana, Mm, y estando en primero de filosofía en la Javeriana, yo vi claro que mi vida yo se la tenía que entregar a nuestro Señor. Estamos hablando de los años 60. Estamos En ese hablando momento. en ese momento del año 65. Mm, Yo estaba en primero de filosofía y el 18 de junio le dije, mi vida es tuya. Si es el matrimonio, muéstrame el camino. Y si no es el matrimonio, aquí me tienes. Es para el sacerdocio. Y tengo que reconocer que he sido muy feliz. Fue muy simpático porque cuando yo llegué aquí a Buga y conocí las parroquias, en la parroquia del Divino Niño hubo un señor que en las palabras que me dirigió esa noche me dijo, Monseñor, le deseo que los días más felices de su vida los pase entre nosotros. Yo Ay, para qué mis bonito adentros eso. me dije, hombre, yo he sido tan feliz que es difícil pasar los días más felices aquí en Buga. Pero ahora que hice un balance de los 7 años de mi estadía en Buga, tengo que reconocer que los días más felices de mi vida los he pasado ¿Usted aquí. llegó exactamente en qué año? Yo llegué en el 12, Ya. el 29 de junio del 2012 llegué yo aquí a Buga. Y el 30 se posesionó como Y el obispo. 30 me posesioné como obispo. Ujú. Entre otras cosas, el próximo viernes, que es 13 de marzo, se cumplen los 7 años también Del del Papa Francisco. Sí, Sí, de haber sido elegido como Francisco. ¿Cómo no? Sí. Bueno, ¿dónde estaba usted ese día? Para hacer un paréntesis y después volvemos a su vida. Yo, El 13 de marzo del 2013. yo estaba en Tuluá. Estaba en Tuluá almorzando con los salesianos. Ajá. Cuando que hubo humo, no sé qué, entonces salimos, era la hora de almuerzo aquí. Sí, correcto, sí. Era el mediodía. Y recuerdo que fue muy emocionante Ujú. cuando lo ve uno aparecer haciendo así como... Como un párroco. Sí, Muy tímido, ¿no? ese día se mostraba muy tímido, pero ganó el corazón de todos nosotros cuando dijo, bendíganme.
Y oren por mí. y oren por mí. O sea que Sí. eso fue una actitud que ya le dio un viraje, pero Sí, 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 sí. impresionante a la situación. Y después todo lo que fue pasando sus primeros días Sí, cómo no. lo fueron marcando como una persona que quería una renovación de verdad en la iglesia Ujú. y un estilo distinto. El solo hecho de no haberse ido a vivir al Palacio Vaticano, sino quedarse en Santa Marta, que la había construido el Papa Juan Pablo II, para los cónclaves fundamentalmente, y para los cardenales ahí. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Monseñor Muñoz Duque cuando murió eh, Juan Pablo I, Ujú. El Papa del mes. el Papa del En el mes, 78. en el 78. Entonces llegó Muñoz Duque y yo era estudiante, porque cuando murió el Papa yo estaba en retiros en España, yo estaba estudiando por esa época en Roma, y entonces acompañé al cardenal allá donde les habían instalado, Ujú. que eran las oficinas con unas divisioncitas así, una camita, la mesa de noche, Sí, pero en oficinas. sí, Entonces era como impactante eso. sí. Y el Papa pues ya hizo Santa Marta, los cuartos, y ahí ha permanecido el Papa Francisco. Bueno, nosotros podemos volver a ese tema, pero volvamos otra vez, Monseñor, a sus estudios antes de la ordenación sacerdotal. Yo hice filosofía en la Javeriana, licenciado en filosofía. Y después, Con profesores jesuitas. sí, todos, claro, Mm. claro. Había hecho, es que nosotros teníamos un bachillerato extraño ahí en el instituto. Hacíamos 5 años básicos de bachillerato, pero en esos 5 años veíamos algo de griego, veíamos latín. No veíamos filosofía, no estudiábamos filosofía, ni química, ni física. Mm. Entonces hacíamos con los jesuitas un año, Que se de llamaba Año de Ciencias. año de ciencias. Mm. ¿Tú estudiaste con ellos o Sí, qué? señor. ¿Ah, sí? ¿Te tocó el año de ciencias? No, me tocó mucho Ya después. no. No, ya después. Bueno, Sí, pero señor. claro, Sí. era el año de ciencias, de física y química. Correcto. Y ahí- Todo un año. Y todo- matemáticas también. Claro, pero era Venegas el que nos tocó a nosotros, claro, en que esa era el que físico. tenía Dos dos libros. tomos Sí. de física, Muy pero eran sólidos. fascinantes Sí, en las claro. clases con Veneguitas, el brujo Venegas. ¿Por qué le decían el brujo? Por eso, porque Claro. todas las veces llegaba uno y eso tenía unos experimentos fascinantes. Sí, tenía laboratorio. Sí. Es que lo mejor de la física, para los que nos están oyendo, lo mejor de la física eran los laboratorios. Ah, sí, sí, sí. Lo más apasionante. Y los experimentos que él nos hacía allá. Claro. Ahora, para poder entrar a estudiar, nos hacía repaso de todas las matemáticas. Para empezar. Para empezar, entonces comenzamos con suma. Pero eran unos niveles de cifras que los tenía que hacer uno en 1 minuto o en 3 minutos, y si no lo hacía, no pasaba. Tenía hasta que pasara ese. Sí. Después resta, multiplicación, división, quebrados. Sí. todo eso. Raíz cuadrada. Todo Todo. eso. Entonces fue muy interesante. Después hacíamos filosofía. Y saqué la licenciatura en filosofía. Yo recuerdo que hice mi tesis sobre Kant. Hoy día digo, ¿yo por qué me metí en eso? Hacer sobre... No, pues Kant es muy duro. Ave María. La crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura estaba la idea en la crítica de la razón pura. Una cosa que uno dice, ¿y eso para qué? No, ¿para qué? ¿Eso como para qué? Eso Pero no, para- algún fruto debe haber sacado No, usted, pues uno monseñor, se va claro. estructurando filosóficamente, mentalmente, pero, claro. pero hubo un momento que dije, yo no saco licenciatura, pero no hago este trabajo. Y al día siguiente ya me levanté y dije, no, imposible que no pueda. Pero hay un tutor, acuérdate que le ponían a uno un No, tutor, pero por que supuesto, era un era profesor, Jaime Vélez Correa. No, Jaime nos daba historia de la filosofía. No, había llegado de Alemania, Jaime Hoyos. Ah, Jaime Hoyos, mi profesor de Heidegger Por y de eso, metafísica. por eso. Entonces Era con él y estaba jovencitico. recién llegado. Sí, Entonces eso era era terrible. muy buen maestro. Era muy terrible, pedagógico. pero por supuesto. Sí.
Y yo decía, pero yo por qué me metí en esto. No, era el objeto en la crítica de la razón pura. Ah, el objeto. El objeto, no la idea, el objeto en la crítica de la razón. ¿Y todavía conserva esa tesis? La tengo por ahí archivadísima. Y de vez en cuando la repasa. Ah, sí, claro, por supuesto. Y después nosotros hacíamos el mismo sistema que tenían los jesuitas de un año de magisterio. Ellos hacían dos, claro. nosotros hacíamos Sí. un año. Eran 2 o 3. Eran 2 o 3, Sí. sí, no. Yo hice uno y nosotros comenzábamos teología. En eso murió el padre Olarte, hubo cambio de arzobispo en Bogotá, entonces el Monseñor Muñoz dijo que termináramos en el Seminario Mayor de Bogotá y yo terminé mis estudios en el Seminario Mayor. Que estaba regentado por los sulpicianos. Estaba regentado por los sulpicianos. Ujú. Fue muy interesante porque ahí conocí yo a Gustavo Baena, por ejemplo, y tal vez parte de mi afición a la Sagrada Escritura brota de ahí, de esa relación con No, Gustavo. pues gran profesor, fue profesor mío. Sí, no, Excelente maestro. Gustavo, un hombre, Y sobre todo muy pedagógico. sí, sí, Muy fascinante. bueno, sí. ¿Y en qué año se ordena, monseñor? Me ordenan en el año 72, el 29 de noviembre del 72. ¿Alguna fiesta en especial ese día? No, ¿No? además porque la ordenación fue prácticamente por la tarde, el cardenal llegó hasta tarde, vinimos a salir como a las 9:30 de la noche. Era monseñor Duque. Era Monseñor Duque. Sí. Ese día, quién sabe qué problema había tenido él en un entierro y llegó tarde, de algún problema con un sacerdote, porque decía, aún me da miedo imponerle las manos, aún se pueden retirar. Arrepentir. Sí, aún se pueden retirar. Sí. Y usted en ese momento era diácono. Pero claro, ¿Y cuántos se ordenaron con usted? 4 Ujú. nos ordenamos. Y entonces fue muy interesante porque de ahí me mandaron a Fomeque. Allá estuve con un gran sacerdote, un José Ignacio Acosta. Pero eso todavía es de la... Usted estaba de la incardinado arquidiócesis, como la arquidiócesis claro, de Bogotá. Incardinado como la arquidiócesis de Sí. Bogotá. De Fomeque pasé a Ciudad Kennedy, a la parroquia de San Roberto del Arminio, que estaba comenzando. Ujú. No teníamos templo ni nada. De ahí pasé a Lourdes, cerquita ahí a la Famosa en Javeriana. Chapinero. Sí. Ahí en Chapinero, y ahí duré 2 años y medio. De ahí me mandaron al seminario menor, al equipo de formadores, y de ahí me mandaron a Roma a estudiar Sagrada Escritura. Ya. Y estuve 3 años en Roma, En el Instituto Bíblico. en el Instituto Bíblico. Sí, es de ¿Algún los profesor? regalos que yo agradezco a nuestro Señor Sí. de haber podido estudiar Sagrada Escritura, claro. ¿Y en qué parte se especializó, monseñor? No, yo hice mi trabajo sobre el Evangelio de Juan, las negaciones de Pedro en el Evangelio de Juan. Pero digamos hizo un énfasis en Nuevo Testamento. Y nos tocaba estudiar Antiguo y Todo. Nuevo Testamento parejo. Mm, O sea, en ese momento uno podía elegir el tema. ya. Y me interesó muchísimo ese tema de las negaciones de Pedro en el Evangelio de Juan. Entonces trabajó bastante el griego del Nuevo Testamento. Me Me tocó imagino. trabajar el griego y lo he seguido trabajando desde entonces, porque yo dije, tanto esfuerzo para olvidarlo no vale la Sí. pena. Entonces he seguido trabajando en ese sentido, y lo mismo el hebreo. Hoy día es muy interesante porque hay textos interlineales, Sí. entonces puede uno seguir el texto sin antes le tocaba a uno, y esto de qué raíz será, entonces busque, se Sí, sí, volvía sí, muy sí, sí. tedioso. Sí, sí. Pero hoy con el interlineal Pero es una entonces es cosa- al mismo tiempo trilingüe o bilingüe. No, es bilingüe, Ya. bilingüe. Oye, español, hebreo. Español, O hebreo, español, griego. hebreo, español. Y también existe el interlineal del griego, Ya. pero Para el Nuevo Testamento. para el Nuevo Testamento, pero no utilizo el interlineal en griego, en hebreo sí. Y es una gran ayuda, porque Claro. es muy complicado. Pero idioma que uno no trabaje, se le olvida. Sí, eso es cierto, monseñor. Eso es impresionante, o sea, eso Sí. es como si uno no lo hubiera visto. Sí. Entonces a un idioma hay que irle dando, Sí, dando. un ratico cada día. Así sea un poquito. Sí. Y eso he querido mantener más o menos y lo disfruto enormemente. Bueno, y después cuando regresa a Bogotá,
digamos, al seminario mayor, Seminario al Mayor. equipo de formadores del seminario mayor. y ahí da clases de qué exactamente. De griego, de Antiguo Testamento. Ujú. Fundamentalmente me enseñé Antiguo Testamento. Bueno, yo me acuerdo que el padre Baena se fue a hacer un sabático a Alemania y una tercera aprobación, creo, y usted lo reemplazó en la Javeriana, Lo reemplacé en en la primer Javeriana. ¿Tú semestre. estabas ahí de No, alumno? señor, no todavía, no había llegado. Pero sí Estaba estuve. Germán Rodríguez, ¿Cómo no? Germán que Rodríguez. Germán Rodríguez me lleva un año de formación en la compañía, Ah, y gran amigo. excelente Sí. persona es Germán, Sí. por supuesto. Sí, señor. Y yo lo reemplacé, tuve ese honor y me sentía En yo tan Antiguo indigno. Testamento. Sí, en Antiguo Sí. Testamento. Ajá. Sí. Y después en el seminario, yo tuve 2 etapas de seminario. Una hasta el año 87, llegué en el 80 a comienzo, hasta final del 86. Y después volví en el año 2000, a finales del 2000, para comenzar el 2001 hasta el 2004 que me hicieron obispo. Ujú. En la segunda etapa hice yo síntesis de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento, dictaba yo. Y aquí he enseñado Introducción En a la el Biblia, Seminario Mayor en de el acá de seminario de aquí, y Nuevo Testamento. Ujú. Qué bueno, monseñor. Bueno, ¿cuál es su primer destino cuando lo ordenan como obispo? Su primer trabajo El trabajo pastoral. fue obispo auxiliar de Bogotá, Ujú. y el arzobispo Pedro Rubiano me da la zona norte de Bogotá, desde la calle 100 hasta Guaymaral, en medio de las 2 cordilleras, Ujú. Oriental y Loma de Suba. Ujú. Eso forma como una especie de vicaría Era una episcopal. vicaría episcopal, sí, Ya. que en ese momento la llamaba Pedro Rubiano zona pastoral, pero Sí. es una vicaría ¿Y tenía pastoral. usted sede en dónde? En Prado Veraniego. Mm. Y ¿En la parroquia de Prado Veraniego? no, no, ¿No? no. Una de las cosas que hizo Pedro Rubiano bien interesantes fue esta, lograr hacer unas sedes para las vicarías, como Ujú. pequeñas curias, entonces donde había un apartamento Sí. y las oficinas. Ya. Entonces ahí teníamos despacho, atención al público, corrección de partidas, Sí, como una dispensas. descentralización de todo. Sí, Claro. pero nos reuníamos semanalmente con él, Sí. a todos los vicarios, para hablar de la situación de la vicaría. Pero independiente completamente, digamos, de la parroquia del sector. Ah, sí, Sí. independiente. Yo iba ahí a la parroquia a celebrar 1 o 2 veces por semana, Ya. pero era independiente de la parroquia. Ah. Bueno, estamos con Monseñor José Roberto Arango, Ospina. perdón, José Roberto Ospina, León Gómez, aquí en el programa De Cerca, que usualmente pasa los viernes, pero hoy hemos querido, de pronto por deferencia de Monseñor, pasar hoy miércoles 11 de marzo. Pues si quiere pasamos como a la segunda parte, Monseñor, de nuestro programa. Y los saludos. Ah, sí, se va acercando. Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa de la media hora para saludar a los televidentes y a todas las personas que nos están viendo en este momento y hacer también nuestra publicidad para nuestros patrocinadores. Bueno, y antes de eso, bueno, estamos bajo la dirección de William Vianey Solano y Monseñor José Roberto ha querido que escuchemos y tengamos como de fondo la Sexta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, Pastoral, que recordemos que desde el primer programa, el 24 de enero, estamos celebrando los 250 años de su nacimiento, de este músico que es patrimonio de toda la humanidad. Reporta en sintonía María del Socorro Obando desde Cali. María del Socorro Obando desde Cali nos reporta su sintonía. Damaris Salazar. Damaris Salazar. Felipe Muriel. Felipe Muriel, que lo hemos tenido aquí como invitado también, profesor de filosofía. Gabriel Escobar. Saludos a Monseñor, dice.
Gabriel Escobar, Escobar. y un saludo especial para Monseñor. Igualmente para él. Álvaro Bueno. Ramírez Girón. Álvaro Ramírez Girón, Luz Marina Osorio. Luz Marina Osorio, Fulvio Américo. Fulvio Américo, Fabio Cifuentes. Fabio Cifuentes, Rosa Rojas en Boston. Rosa Rojas En en Boston, Estados Unidos, Edward Solano en Nueva York. Eduard Solano en Nueva York, Margarita Tortúa en Canadá. Margarita Teortúa desde Canadá Y Vladimir Delgado. y Vladimir Delgado. Bueno, y nuestros patrocinadores, Monseñor, son 3. Está Suni, que es el café gourmet de Casabuy Nariño, cuyo lema es: tenemos la convicción de que merecemos un buen café. Por eso decidimos dejar de exportar nuestros granos a grandes corporaciones cafeteras y así poder compartirlos con todos ustedes. Madera Sucre, que son nuestros vecinos aquí en la carrera 15, maderas de excelencia, despachos a domicilio, y está ubicada en la carrera 15937 con teléfonos 316-291-8874 y 227-6453 aquí en Guadalajara de Buga. Maderas Sucre, maderas de excelencia. Y por último tenemos la tienda del libro, que está ubicada adjunto a la Casa de la Cultura en la calle Sexta, muy cerca de la carrera 11. Y el libro que nos recomienda esta semana, pues es un tema ambiental del profesor Manuel Rodríguez Becerra, Nuestro planeta, nuestro futuro. Aquí está nuestro libro de la semana recomendado por la tienda del libro. Si ustedes quieren un libro que no lo tengamos en ese momento, se puede encargar a Cali o a Bogotá. Simplemente se hace esa gestión y esa petición para que usted no tenga que irlo a buscar a una librería en Cali y se ahorra todo el transporte. Manuel Rodríguez Becerra, Nuestro planeta, nuestro futuro, de editorial Debate, con prólogo de Brigitte Baptiste. Bueno, continuamos, Monseñor, y Perfecto. agradeciéndole que esté con nosotros hoy miércoles. No, a ustedes, muchas gracias. Y a Bueno. todos ustedes los oyentes. Sí, Muchas que están no gracias, solo en están en Buga, sino en sintonía. otras partes de Colombia y del mundo. Bueno, regresemos un poco ahora a la figura del Papa Francisco, ¿sí? Como le decíamos hace un rato, el próximo viernes vamos a celebrar los primeros 7 años de su pontificado. ¿A usted cómo le han parecido esos 7 años? ¿Usted ha tenido contacto personal con él? ¿Lo ha visitado? ¿Ha conversado con él? Fue un privilegio que en octubre del año 2018 yo haya sido elegido por el episcopado colombiano con otros 2 obispos para participar del Sínodo de los Jóvenes, que se realizó del 4 de octubre al 28 de octubre En Roma. en Roma. De las cosas que más me impactaron del Papa es que él llegaba tempranito para saludar al que iba entrando. Era No llegaba de impresionante. último. No llegaba de último, sino estaba ahí. Por ejemplo, se subió al ascensor, detuvo a los que íbamos pasando, vengan, súbanse ahí. Suban primero. No, súbanse conmigo Ah, en el ascensor. sí. Bajaba a las medias 9 o a la merienda a comerla y el que quisiera acercarse se acercaba. Hablar con él. Yo tuve oportunidad de acercarme y de hacerle alguna pregunta que me interesaba y él me dedicó por lo menos 3-4 minutos charlando los dos así. Ujú. Entonces, impresionante toda la presencia que tuvo en el sínodo. Él no se movía de ahí. Los únicos momentos que falló fueron los miércoles cuando tenía audiencia. Claro. Y algún día, 1 o 2 días que dijo me desausento un poquito porque tengo el presidente de Corea o viene no sé quién, sí, pero el resto estaba el Papa oyendo todas las intervenciones. Impresionante su capacidad de trabajo, de escucha, tomaba nota, Ujú. es decir, ahí dándole toda la importancia.
Entonces, ante esa pregunta que si he estado con él, por supuesto que he estado con él. Pero Monseñor, también antes, cuando la visita a Colombia, ustedes como obispos tuvieron una reunión con él cuando vino a Bogotá. Pero esa no era una reunión para estar así. Ah, no, claro, claro. Era una más reunión oficial. donde estábamos nosotros todos sentados en un salón de la curia arzobispal. El Papa entró, se ubicó allá, nos dedicó las palabras, el cardenal le dedicó unas palabras. Terminado eso, adiós. Y sale. Claro. Entonces lo ve uno de lejitos, pero Por el ahí itinerario y todo eso. ahí no hubo oportunidad así como de De charlar y uno conversar. sabía que ese no era. Pero tener el privilegio que tuve de encontrármelo 2 veces en el ascensor, de invitarme él a subir al ascensor, pedirle una bendición para Buga en el ascensor, etcétera, y bueno, impresionante. Sí, un privilegio, sí, un señor. privilegio. Sí. Bueno, ¿y por qué el Papa no ha ido a Argentina? Siendo No, la eso tierra sí hay de que él. preguntárselo a él. No, pero Monseñor, Eso hay que acuérdese preguntárselo a acuérdese él. que tuve un profesor de periodismo que decía que no había preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas. No, Entonces, las esa es una preguntas- pregunta que Sí. todo el mundo se hace y cada uno tendrá sus cábalas. Claro, Pero mientras él no haya dado una respuesta, pues cualquier cábala. porque Juan Pablo II, si usted se acuerda, él iba a A Polonia Polonia, cada sí, rato. claro. Sí. Yo no. Es que la personalidad del Papa Francisco es muy sui generis. Sí. Por ejemplo, mire, él ha ido a Castel Gandolfo una sola vez, Que es siendo donde- papá. siendo Que es papá. donde se supone que el Papa iba a descansar un poquito de sus vacaciones. Sí, sí, o hacer ejercicios o espirituales, o sí, retiros. es decir, este Papa no. Yo no sé si es que no descansa, su manera de descansar es otra, lo que sea. Fue a traer al Papa Benedicto para el Vaticano. Bueno, el Papa Benedicto vive allá en Castel Gandolfo permanentemente. No, en Castel Gandolfo no, vive en el ¿No? Vaticano. ¿Ah, El sí? Papa Benedicto está dentro del Vaticano, fuera del palacio, esto, en una casa que hay ahí en el Vaticano. Ah, no Muy sabía. Yo bonita, ahí está él. convencido que estaba en Y Castel entonces en Gandolfo. determinados momentos, yo no sé si todavía, pero cuando hay verano o lo que sea, los jardines vaticanos los detienen para las visitas porque está el Claro. Papa con posibilidad de caminar, etcétera. Ya. Bueno, hablemos de la Casa Santa Marta. ¿Por qué vive el Papa Francisco en esa casa? Yo creo que por varias razones, es mi conjetura. Mm, Primero, lo otro es muy frío, sí. es decir, es como vivir uno en un museo. Sí. Cuadros ¿Se acuerda de la película grandotes. Una noche en el museo? Sí, Que claro. puede pasar cualquier cosa. Claro, entonces eso es terrible. Lo otro tiene más ambiente humano, más cálido, Sí. está menos aislado, puede celebrar su misa ahí, ha abierto para que la gente pueda participar en las Eucaristías, Ujú. puede que en el comedorcito se siente en un rincón, pero la gente lo está viendo, que Claro. está Pero ahí tiene su desayunando. despacho, digamos. No, no. No, ¿Dónde él está el despacha, despacho? no, él despacha en el Vaticano, Mm, pero come, duerme ahí en Santa Marta. ya. Pero claro, todas las entrevistas, por ejemplo, a personajes oficiales y todo Claro. eso es En el Vaticano. en el Vaticano. Bueno, la intención de invitar a Monseñor José Roberto era hablar de esos dos textos que han salido este año. El primero, fruto del sínodo especial para la Amazonia, donde se reunieron todos los obispos y mucha parte del clero, y grupos y movimientos ambientalistas para exactamente hablar sobre toda la actualidad, y él lo llamó exhortación apostólica querida Amazonia, ¿sí? Y lo otro es el documento que salió luego del sínodo especial con todas las conclusiones. Entonces esa es la intención. Ojalá el tiempo nos alcance para tanta materia, pero vamos a empezar. Yo quisiera ir a un antecedente, Monseñor, y es la encíclica Laudato Si. ¿Por qué? Porque cada rato es citada
tanto por el Papa como por los obispos reunidos en ese sínodo. Entonces, si podemos dar un No hay contexto. duda, es decir, el Papa es la segunda encíclica de él, Sí, como en el 2015 tal vez, sí, sí, señor. y entonces el Papa allí ya pone unas alertas muy interesantes. Cuidemos la casa común. Entonces es como un llamado del Papa a decir, mire, la tierra, la casa común donde todos vivimos, es una responsabilidad de todos nosotros cuidarla. Voy a precisar la fecha, monseñor, es 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés, año 2015, tercero de mi pontificado y firma al final. Exactamente. Sí. 2015. O sea, va a cumplir 5 años. Sí. La otra cosa que el Papa plantea ahí es todo el tema de la ecología. O sea, alguien podría preguntar, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde el nombre? Laudato Si. Él comienza con el cántico de San Francisco a las criaturas. Sí. Laudato Si, oh mi Signore, laudato Si. Seas alabado, oh Señor, oh mi Señor. ¿no? Que es en italiano y no que en es latín, en italiano, ¿no? sí. Porque eso es Laudato una Si. de las cosas que le debe el idioma italiano a Francisco, que es de los primeros que comienza a escribirlo, porque Francisco no escribía en latín. No. Francisco de Asís, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro aquí citado y leemos el pedacito, pero continúe, monseñor. Ya. Entonces, es muy interesante porque desde esa apertura está diciendo, esta casa común nos la ha regalado Dios Padre para que nosotros podamos, aprovechándola, transformarla, como dice el libro del Génesis, lo puso en el jardín para cuidarlo, Sí. ¿no? Para labrarlo, la tierra, Ujú. pero no para destruirla. Y entonces el Papa, en ese sentido, en la Laudato Si, ya empieza a decir, mire, esta naturaleza es para todos. Ojo con el cambio climático, que es otro de los temas Sí, que toca ahí. que aparecen Sí, bastante fuerte. ahí claramente. Sí. Entonces, ve uno que el Papa quiere que seamos responsables no solamente de aprovecharla egoístamente, sino que pensemos en las generaciones futuras. Y de ahí que el sínodo de la Amazonía es en consonancia con su pensamiento. Quisiera leer por lo menos la primera estrofa del Canto a las Criaturas de Francisco de Asís, que aquí lo cita el Papa en la página 76. Alabado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor, a ti Altísimo, lleva significación. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas en el cielo, que las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas mi Señor. Exactamente. Bueno, pero otra idea también del Papa en esta encíclica Laudato Si es de que, aparte de la idea que es primordial de casa común, o sea, la humanidad tiene una casa común que es el planeta Tierra. La otra es que todo está conectado, Sí. todo está en interdependencia. ¿Por qué Sí. no trabajamos un poquito esa idea, monseñor? Es que el Papa en esto va a poner unos principios que son muy interesantes de la interconexión. Sí, dice, todo está conectado, todo es interdependencia. Y eso está tomado también de muchos de los creadores, por ejemplo, de la ecología, o de los que propusieron, el mismo Darwin se da cuenta de que todo está conectado. En la naturaleza, todo Todo, ecosistema está todo. conectado con todo. Es que nomás uno se pone a pensar en los planetas. Yo digo, ¿qué es un átomo? Es un sistema mini planetario, Claro, porque tiene Sí. su núcleo sí, y tiene sus electrones sí. Pero está en, ¿Y protón? en la dimensión de lo micro, de lo micro. ¿sí? Y Y en lo unos macro con otro- y en se lo macro refleja lo mismo, Es lo mismo. ¿sí? Y yo pienso que yo muchas veces me he planteado para nosotros pensar en el infinito, en el universo, lo siente uno como infinito, o sea que no llega. Pero si
una bacteria, por ejemplo este coronavirus, pudiera estar pensando en el organismo de una persona, ese es su sistema, Mm, ¿no? La Vía Láctea. mm. Pero es que ¿cuántos millones hay? Y si se pasa a otro y quisiera llegar hasta el fin de allá, es decir, sería casi impensable. Yo me he puesto a pensar muchas veces eso y digo, es igual, o sea, es que nosotros en el mundo, en el gran sistema planetario, somos nada. Somos nada. Entonces, Somos por ejemplo, esto de la minúsculos. interconexión Sí. es muy interesante porque, por ejemplo, uno ve nomás la luna, el efecto de la luna llena, Sobre la Tierra. y no solamente en la Tierra, sino sobre la mente de mucha gente. Correcto. Cómo los afecta psíquicamente. No, y sobre todo nuestro organismo que somos agua. Pero claro, Que somos agua, entonces las mareas están regidas por las fases de la luna. Y sí, nosotros también. impresionante. Y por eso yo digo, la astrología tiene mucho que ver, porque son la conexión de los planetas que se conjugan unos y otros. Y uno cree que eso no tiene nada que ver, Pero la yo astrología creo que o la sí, astronomía. la astrología. Ya. Que en determinado momento, usted se acuerda, monseñor, por la historia de la ciencia, fueron una sola. Y después se separaron. Claro, porque es que es muy difícil medir el impacto de los planetas entre sí en el ser humano. Ujú. Pero no puede ser no real cuando hay tanta gente que le ha dedicado y ve uno que hay elementos comunes que se van repitiendo y que tienen que ver de alguna manera Sí. con el influjo de las energías. Y a propósito de la luna, es una anécdota de unos amigos de Barranquilla, de la costa atlántica. Cuando aparece la luna llena allá en la costa atlántica, la reacción de ellos, ajá, la luna de los locos. Sí, Hay gente porque la lunática. gente se altera, exacto, de ahí Se viene altera, la palabra pero lunático. claro, Claro, la gente que tiene algún desorden psiquiátrico o mental, en esos momentos como que se le altera algo. ciertamente. Y yo creo que esa es lo que dice el Papa de la interdependencia y la relación de unos con otros. De todo con todo. De Sí. todo con todo. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos cada uno una presencia de Dios que de alguna manera pasa a través de nosotros para los demás. Por eso hay personas con las cuales uno se encuentra y como que uno encuentra paz. Uno dice, esta persona como que irradia paz. Algo. Este tiene Sí. como algo especial. Ujú. En cambio hay otras personas que solo estar uno con esa persona como que ya siente una mala energía. Pero es que nosotros somos energía. Pero claro, Monseñor, pero claro. además no solamente mi energía biológica, sino la energía de Dios en mí, porque eso es la fe. Sí. Un Dios hecho carne que se encarna en nosotros, se mete en nosotros y en la medida en que le vayamos dejando, Él va actuando y Él va haciendo bien a través de nosotros y va impactando a los demás a través de nosotros. Ujú. Bueno, monseñor, pero de esta primera parte, por ejemplo, de la Laudato Si, ¿usted qué destacaría? Porque hay una crítica muy fuerte, y eso sí es muy claro el Papa, hay una crítica muy fuerte al modelo económico mundial en el que se ha embarcado este planeta, sobre todo la clase política, los grandes empresarios, que es un modelo en muchos lugares del mundo, no voy a decir en todos, en muchos lugares que es arrasador de los bienes naturales, que los piensa solamente como recurso económico, ¿sí? Por Y supuesto, en eso- todo, por ejemplo, lo que tenemos de las talas de los bosques, La deforestación. la que es deforestación, un la problema- minería. La minería, legal e ilegal, porque las dos son Es decir, si no se perjudiciales. cuida, es decir, yo pienso que el ser humano puede utilizar sus recursos Claro, y hay que buscarlo, pero hay que Sí. buscar con el menor impacto posible de daño ambiental y social, y social. porque el claro. Papa eso es y los pero por obispos supuesto. también, reunidos en el Sínodo Especial para la Amazonia, rescatan es siempre donde hay un impacto ambiental o un daño ambiental, inmediatamente se produce o está conectado con un impacto social. Por Sobre supuesto. comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades de afrodescendientes. Siempre hay, eso está conectado.
Alfredo, permíteme un paréntesis. Claro, monseñor. A mí me ha parecido tan interesante la imagen de ecología humana Sí. y de daño ecológico humano. Mm. Me voy a explicar. Nosotros nos quejamos de las talas de los bosques, de la erosión de la tierra, del cambio climático, De la de contaminación la de los contaminación océanos. de los océanos, etc. ¿A raíz de qué? A raíz de no cuidar elementos que son fundamentales para mantener un ecosistema adecuado. Yo siento que nosotros estamos con unas talas cuyas consecuencias son nefastas cuando cortamos principios fundamentales como el derecho a la vida. Ujú. Todo el tema del aborto, tan debatido, cuando la vida no se respeta en gestación, es un daño ecológico demasiado grave, humano, porque estamos yendo contra los valores y principios fundamentales de la convivencia. Ujú. Es decir, si no se respeta la vida, de ahí para adelante no hay nada. Es decir, la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, como dicen, pero no sobre el cuerpo de otro. Así esté en su cuerpo, Ujú. pero es un ser humano. Todo esto que vimos del clamor de este padre por Juan Sebastián, que le salvaron la vida a un niño de 7 En meses. Popayán. Y entonces uno dice, hombre, no hay derecho que una criatura que puede nacer, que ya tiene vida misma, Claro. es que desde el momento de la gestación, esa criatura lleva rumbo propio. Ya ahí está en esa célula sus características, si es hombre o mujer, sus características físicas, intelectuales, psicológicas. Todo está Todo. ahí. Sí. Lo único que le falta es tiempo. Ujú. Pero lleva rumbo propio. La mujer ni siquiera sabe que está embarazada, sino por allá a los 15 o 20 días, Ujú. cuando la criatura empieza a hacerse sentir. Pero lleva rumbo propio. Entonces a mí me parece que ese daño ecológico humano, de tala de valores, de principios, si no lo cuidamos, el desastre humano es Sí. demasiado grave. Podemos cuidar nuestra casa común, que hay que cuidarla. El deber es ese, pero no podemos echar por la borda los valores y principios. Sí, lo otro, monseñor, es que es muy claro en los últimos documentos sobre la Amazonia. Ellos hablan de ecología integral, ¿sí? ¿Cómo? O sea, no solamente lo que usted decía ahora, que tiene que ver con el medio ambiente, los bienes naturales, toda la creación, sino que también está implicado ahí el hombre, la mujer, las comunidades indígenas. Todo eso es lo que conforma una ecología más integral. Nosotros, en la reunión que tuvimos ahora en febrero, y por eso traje esto, era que estuvimos trabajando En la precisamente conferencia en la episcopal. Asamblea Episcopal 109, la ecología integral. Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Muy interesante. Entonces, este fue un documento de trabajo, Ujú. pero porque estuvimos metidos precisamente en eso que tú estás diciendo, Sí, de la ecología integral. claro. Sí, hay la gran discusión entre los científicos es por qué se habla de medio ambiente. Y es que el otro medio es el ambiente creado por el hombre o la cultura, ¿sí? Sobre todo expresado en las ciudades, sean grandes o pequeñas, para diferenciarlo del otro medio ambiente natural. Por ejemplo, El aquí uno estamos sería- en este creado. Claro, es un artificial. espacio Es muy artificial. agradable, Claro. con Una muy buen biblioteca tinto, poderosa. Una biblioteca poderosa. Buen café. Muy bien. Exactamente. Gracias a nuestro director. Bueno, monseñor, nos faltan 6 minutos de programa. Yo quisiera, en este tiempo, pues de lo que alcancemos a conversar, pero yo quisiera invitarlo a que en una segunda oportunidad, por ejemplo en la época de Pascua, que es una época tan bonita, sí, pudiéramos hacer la segunda parte del programa. Con mucho gusto. Claro que sí. Perfecto, monseñor. Claro que Muchísimas sí. gracias. Con mucho gusto. Porque digamos, el cuestionario, que no era un examen, porque yo no voy a hacer un examen a monseñor, no era un examen de conocimiento, sino es un poco amplio, sí, la temática es un poco amplia. Sí, pero tú Entonces, planteas en ese cuestionario un poquito temas muy interesantes sobre el sínodo de la Amazonía. sí, sí, señor, que es uno de los documentos
permítanme decirles una palabrita al respecto Claro. del signo de la Amazonía. Miren, mm, por Amazonía estamos entendiendo toda esa dimensión de los países que tienen selva tropical. No Sí. es simplemente El río. el río, No. que yo creo que mucha gente Claro. tiene como la idea de Sí, que la asocia Amazonía es el río. La cuenca amazónica. La no, cuenca, no es solo la no, cuenca. no. Nosotros No. hablamos de Amazonía, el Bichada, el Puerto Inírida, Amazonas. el Amazonas, por Sí, supuesto, pero Bolivia, Ecuador, hasta Bolivia. Bolivia tiene una parte, Una correcto, parte, sí. Ecuador, Brasil, Las etcétera, Guyanas. etcétera, las Guyanas. También. Bueno, entonces, es muy interesante qué motiva al Papa Francisco a partir de esa preocupación que él tiene tan grande de decir todos tenemos que cuidar la casa común. Y aquí hay que reflexionar sobre unos temas que le van a competir a todo el mundo. Primero, hay gente viviendo todavía en la selva Mm. y son personas que merecen nuestro respeto, que merecen mejores condiciones de vida, que merecen que se les anuncie la buena noticia también del Evangelio, Ujú. respetando sus culturas y no Sí. atropellando su cultura. Y no solo eso, monseñor, sino que también es consciente el documento de los obispos de que hay grupos en aislamiento voluntario, es decir, que no quieren No quieren tener que- contacto con el mestizo o el hombre blanco o los exteriores, porque les podemos llevar enfermedades, una simple gripa los puede matar a ellos, pues no tienen su sistema inmune para defenderse de eso. Ellos son conscientes de eso. Como nosotros no tenemos el sistema inmune que ellos tienen. Exactamente. Por eso Sí. cuando uno va a una malaria es facilísimo. Claro, claro, una fiebre amarilla. Una fiebre amarilla sí, o lo un que dengue. sea, un dengue, Sí, por supuesto. Entonces, el Papa convoca a los obispos de los distintos países que tienen que ver con la Amazonía. De Colombia fueron 13 ujú, obispos. Ahora, ¿qué temas se plantean allí? Pues todos los temas del extractivismo, claro. La todo el tema expansión la de la expansión de ganadería, la la ganadería, deforestación, la deforestación, sí, los recursos genéticos, exactamente. toda la conservación de la biodiversidad, porque recordemos que la Amazonía, tuvimos un programa anterior con una antropóloga bugueña que ha estudiado y ha vivido en Brasil, y ella habla del gran bioma. Es que es un gran bioma como suma de pequeños ecosistemas, ¿no? Donde todo está relacionado, los animales con los vegetales, con las bacterias minúsculas, con las aves, con los mamíferos. Todo es un sistema conectado que todavía nos falta muchísimo por conocerlo, ¿no? Digamos, la ciencia todavía no lo conoce en su totalidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué presentaban los medios de comunicación? Los medios de comunicación se interesaron por dos temas. Se va a acabar el celibato, van a ordenar personas, y la ordenación de la mujer. ¿Cuál es el Correcto. papel de la mujer? Y Sí, entonces, sí, sí. esos fueron como los temas, pero lo fundamental les importaba poco. Sí, sí, esos eran accesorios, Sí. claro, con relación a los otros. Entonces, con relación a los otros. Pero entonces nosotros tenemos que decir que la reflexión fue una reflexión muy interesante, donde se está pidiendo también voluntarios que quieran trabajar en la Amazonía. Y que pueden ser Y laicos que o pueden ser religiosos. laicos, religiosas, obispos. religiosos, obispos. De hecho, Monseñor Hernán El Giraldo, anterior el obispo. anterior, está en Puerto Nariño, Sí. sobre el Amazonas, Correcto. que pertenece a Leticia. Y trabaja como si fuera un párroco. Que si fuera un párroco, está metido allá de tiempo completo y era lo que él añoraba toda la vida. Sí. Él siempre quiso ser misionero y él entendía la misión así, Ajá. irse a un sitio donde estuviera perdido el mundanal ruido Sí. y allá lo tiene. Y entonces él participó en el sínodo, por supuesto. No, por ¿No? la edad, yo creo que ya Ya. él no participó del cine. Ya. O fueron los obispos que estaban activos, Sí, correcto. que responsables de algunas de esas jurisdicciones. Pero él ya está retirado por edad.
Sí, sí, Sí. yo lo reemplacé a él. Correcto, sí. O sea, va a ser 8 años que él dejó, Sí. o sea que Hernán debe tener ya unos 84 años. Ujú. Sí. Pero él es muy juvenil, recordemos el anterior obispo era Ave muy juvenil, María. muy recio, fuerte, Sí, no, Sí. un hombre sí, de muy buena salud. de muy buena salud, a Sí. pesar de la espalda Claro. y a pesar de que se ahogó en la piscina. Sí, pues Él tuvo un episodio Sí. de quedar allá, si no es por la hermana que lo sacan, lo revivieron sí, la piscina de la casa de aquí de de la Buga. casa de Buga, porque Sí. él parece que hacía ejercicio todos los días. Y una hermana se asomó cuando vio que, pum, que vaya, empezó a gritar, llegaron vecinos o lo que sea. Pero ¿qué fue lo que le pasó en ese momento? ¿Como un Una- desmayo? Parece que fue un desmayo y una hipotermia. Mm, Se lo llevaron y cuando llegó a la clínica la daban por muerto. no me diga. Eso es lo que yo he oído. Sí, O sea que ve uno que hay una gran vitalidad en él y un Sí. gran anhelo de poder, eh, es decir, evangelizar y acompañar las comunidades más sí, sí, deprimidas. sí. Bueno, pero ya como para ir redondeando, son las 9, pero Monseñor, esos dos temas accesorios que usted llama y que yo también considero que son eso, ¿por qué ganaron tanta publicidad en los medios? Y se olvidó de los temas más centrales y más medulares del documento. Porque yo creo que en la sociedad siempre el celibato ha creado escozor, Sí, controversia. controversia. Mm, Y el papel de la mujer hoy día que se ha involucrado tanto en todos los ámbitos y estamentos sociales, ¿cómo así que la mujer no puede ser sacerdotisa O por lo menos diácono o o diaconisa? diaconisa. ¿sí? Sí. Pero ¿usted cree que se llegará un momento en que eso va a darse en la Es iglesia? que yo pongo este caso, es que el asunto no es solamente de función. Si fuera una función, yo creo que lo podría hacer, pero es que no es una función. Es como si tú quisieras ser mamá. Difícil. No, es Sí. que tu naturaleza es otra. Sí. El sacerdocio no es una función, es un ser Ujú, identificado con Jesucristo sacerdote. Sí. Entonces decir que la mujer es lo mismo eso, que yo quiera ser mamá, no, para eso están las mujeres. Sí, sí. Pero Pero acuérdese no que... es de ministerialidad solamente. Ya. Pero si uno va al Nuevo Testamento, había mujeres casi apóstoles. ¿O No, usted qué opina? es decir, no. Las mujeres acompañaban a Jesús, ayudaban en muchísimas cosas. Hoy día el papel de la mujer en la iglesia es impresionante, su participación. O sea, nosotros las queremos y las amamos profundamente y agradecemos su presencia, porque sin la presencia de la mujer, nuestras iglesias quedarían Sí, vacías. Ellas son las que sostienen Pero esta por estructura. supuesto, la Claro. oración, su capacidad de... Es que la cantidad de valores que tiene la La mujer, misericordia, la compasión es decir, el llevar la vida en Sí. las entrañas, y la simpatía. eso les da unas características únicas. Sí, sí, señor. De ser centrípeta, su fuerza y no centrífuga. Unos saluditos antes de irnos. Bueno, antes de retirarnos y de despedir el programa, unos saludos de personas que nos están viendo en este Están momento. enviando saludos, reportando Luis Alfonso Henao López desde Cali. Luis Alfonso Henao López desde Cali. Licenciado Henry Delgado Rivera. Henry Delgado Rivera, de aquí de Buga. Patricia Echeverry. Patricia Echeverry. Carmen Elena Ortiz. Carmen Elena Ortiz. Jaime Flores. Jaime Flores. El presidente del Consejo José Elner González Azcárate. José Elner González Azcárate, presidente del Consejo Municipal. Y María Nubia Enciso María Castañeda. Nubia Enciso Castañeda. Castañeda. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces quedamos para una segunda parte. Monseñor ya se comprometió con ustedes durante la época de la Pascua. Entonces esa será nuestra segunda parte. Bajo la dirección de William Viana y Solano, hemos tenido hoy este programa que usualmente es los viernes, hoy miércoles 11 de marzo del año 2020. Entonces la semana entrante sí
vamos el día viernes 20 con otro invitado especial en este canal de cerca de periodismo independiente y crítico. Para todos y para todas, una feliz noche.